Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alejandro Balduz Contreras y en este caso les vengo a explicar el ejercicio de CPM. Tenemos que tomar en cuenta que cuando vamos a realizar algún proyecto tenemos múltiples actividades y para esto tenemos 6 pasos de PERT o CPM, entre los cuales el primero es definir el proyecto y todas sus actividades o tareas significativas. El segundo, desarrollar la relación entre las actividades, decidir qué actividades deben preceder a otras, ¿sí? Saber qué actividad va antes de realizar otra actividad. Dibujar la red que conecta todas las actividades, asignar estimaciones de tiempo y costos a cada actividad, calcular la trayectoria con el tiempo más largo a través de la red, se llama la ruta crítica, y usar la red para ayudar a planear, programar, supervisar y controlar el proyecto. Y bueno, dentro de esto nos explican, por lo menos en la construcción de una casa. Un ejemplo, hay actividades como, bueno, colocar el techo, colocar el machimbre, vaciar el piso, hacer las columnas. Pero entonces hay actividades que se tienen que realizar antes porque no se puede colocar el techo si no se ha hecho un piso, si no hay vigas, si no se ha hecho ciertas cosas o no puedes colocar el aire acondicionado si ni siquiera has hecho las paredes. Entonces para esto funciona el CPM, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es nos están una tabla en la que tenemos las actividades, el tiempo más probable, el tiempo pesimista y el tiempo optimista, ¿sí? Lo primero es calcular los tiempos de espera. Para esto utilizamos la fórmula de tiempo de espera es igual al tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista, todo esto entre 6. Para esto nos podemos ayudar de un Excel y hacemos este cálculo con cada uno de los valores. Una vez que hagamos esto, se pasan los tiempos esperados al diagrama para calcular los tiempos más tempranos de inicio y los más tardíos de finalización. Para esto desarrollamos lo que vendría a ser. Segundo, se pasan los tiempos esperados al diagrama para calcular los tiempos más tempranos de inicio y los más tardíos de finalización. Para calcular lo que es los tiempos de inicio hacemos la revisión hacia adelante, ¿sí? Que es el cálculo de cada uno de los valores que van a ir dentro de los nodos, que bueno, consta de hacer lo que vendría a ser la operación de sumar el tiempo inicial, iniciamos en 0, en este caso en el nodo A, ¿sí? Y le sumamos el tiempo esperado, que fue el que calculamos anteriormente. Por lo menos en nuestro ejemplo, en el nodo 1 tenemos 0 y en el nodo 2 vamos a ver que para la actividad el tiempo esperado es 102. Entonces hacemos esa suma de 0 más 102 y nos da 102. Y esto lo hacemos con cada uno de los nodos hasta llegar al último, tomando en cuenta que donde hayan nodos en los que converjan, ¿sí? En los que hayan dos entradas, punta de flecha, elegimos al mayor de los tiempos, ¿sí? Esa es la regla. Sumamos por un lado, sumamos por el otro y tomamos el mayor de los tiempos. Ahora para la revisión hacia atrás partimos desde el último nodo, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto vamos a empezar a restar ahora. Y vamos a restar ¿qué? El tiempo de espera de la actividad que hemos calculado. Pero tomando en cuenta que donde haya esa convergencia en la que hayan dos salidas, las que no son punta de flecha, elegimos el menor de los tiempos, ¿sí? Hacemos la resta con cada una de ellas y tomamos el menor de los tiempos. Y de esta forma armamos lo que sería nuestro diagrama. En tercer lugar, se calculan las holguras de cada una de las actividades. Vamos a lo que es el cálculo de la holgura, hacemos Y menos A más S. Y con esto hacemos el cálculo de cada una de las holguras, analizamos y para el cuarto paso se traza la ruta crítica con las actividades que tienen holgura 0. ¿Sí? Nos vamos a nuestro cuadro y vamos a empezar a trazar y observamos que nuestra ruta crítica queda de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Ahora tomamos en cuenta lo siguiente, que para el quinto paso se calcula la desviación estándar solamente de las actividades que pertenecen a la ruta crítica, no vamos a perder tiempo. Y con esta expresión, que es la de ρ es igual al tiempo y lo hacemos con la fórmula en la que el tiempo más probable menos el tiempo optimista entre 6. Con esto calculamos lo que es nuestra desviación para cada uno de los puntos. Luego hacemos el cálculo de la varianza, que es elevarlo al cuadrado.
En el séptimo paso hacemos la sumatoria de las varianzas y de esta forma obtenemos lo que es la varianza del proyecto, que nos dio 476. Ahora sacamos la raíz cuadrada de esta varianza y obtenemos lo que sería la desviación del proyecto. A partir de aquí empezamos a responder. Dice, determina el tiempo esperado del proyecto. El tiempo esperado es ese proceso desde la primera actividad hasta la última. Sabemos que la primera demora 102 días, la segunda 186 y así sucesivamente, todas suman 720 días. En segundo lugar, la B dice determine la desviación estándar del proyecto, ya la calculamos, ¿sí? Muy bien, después dice calcule la probabilidad de concluir el proyecto en menos de 750 días. Hacemos utilidad de la fórmula de Z es igual a, entonces serían 750, que son los días que tenemos que calcular, menos los días que tenemos en el tiempo esperado, que son 720, entre nuestra desviación estándar. Esto nos da 1.375 y pues con esto nos vamos a la tabla, ¿sí? Si analizamos en la tabla, buscamos que para este Z sería 0.9147, es decir, que tenemos un 91.47% de probabilidad de concluir el proyecto en menos de 750 días. En la siguiente pregunta nos dice determina el tiempo de proyecto que garantice una probabilidad de concluir el proyecto de 80%. Nos vamos hacia la tabla y con un P de 0.8023, que es lo más cercano, nos da un Z de 0.85. Buscamos despejar este de la fórmula y obtenemos que serían 738.54 días. La siguiente pregunta nos dice calcule la probabilidad de concluir el proyecto en más de 695 días. Entonces, para este caso, vamos a buscar que el tiempo estimado sea mayor a 695 y esto lo vamos a igualar a 1 menos ese tiempo. Vamos a revisar. Buscamos que el Z sea igual a 695, que son los días que nos están diciendo, menos los 720, que es los de nuestro tiempo esperado, entre 21.817, nuestra desviación, nos da menos 1.145. Si nos vamos a nuestra tabla con un Z de menos 1.14, nos da un P en 0.1271. Si hacemos la resta de 1 menos 0.1271, nos da 0.8729, que sería un 87.29% de probabilidades de concluir el proyecto en en más de 695 días. Ahora, determine la probabilidad de concluir el proyecto entre 715 y 775 días. Entonces aquí hacemos utilidad de lo siguiente. Vamos a buscar un P que esté entre 715 y 775. Hacemos los cálculos, nos vamos a las tablas y observamos que obtenemos un 58.51%, ya que hemos obtenido un Z de 2.52 que nos da un P de 99.41 y un Z de menos 0.23 que nos da 40.90 y al hacer la resta nos da 58.51. Finalmente, si el proyecto se efectuara en múltiples oportunidades, calcule los tiempos entre los cuales se garantiza que el proyecto concluya el 68.3% de las ocasiones. Restamos 100 menos 68.3, obtenemos 31.7, lo dividimos entre 2, que sería para la mitad, serían 15.85. A partir de esto sumamos al 68.3, nos da 84.15%. Nos vamos a la tabla y entramos con un P de 15.85 inicialmente, obtenemos un Z de menos 1 y despejamos, serían 698.183. Y si ahora nos vamos con 84.5 a la tabla, nos da un Z de 1, despejando nos da 741.817. Es decir, que los tiempos estarían desde 698.183 días hasta 741.817 días en los que el proyecto podría estar garantizado que se concluya con un 68.3% de las ocasiones. Muchas gracias.